Buenas tardes y bienvenidos a todas y a todos. Soy María Ángeles Domínguez, la concejala de Igualdad en este caso, y a mi lado pues tengo al amigo Mario Rodríguez. Bueno, es una de las actividades que desde el Centro de Información a la Mujer hemos preparado en torno al Día de la Mujer Rural. Dentro de una de estas actividades tenemos un amplio programa de actividades para las mujeres en temas de salud, en temas de cultura y de ocio y demás, y esta es una de ellas. Esta actividad pues nació este verano cuando escuchamos hablar, bueno, yo me encontré esta película que vamos a ver tras la ponencia de Mario. Y entonces a mi amiga Pilar Castizo le digo, Pili, vamos a hacer alguna actividad en torno a la peli a ver cómo lo que nos puede surgir. Entonces, pues como siempre, ¿no? Nos surgió la idea de que Mario pues, nos presentara un poco la historia de las fuentes y de las mujeres de nuestro pueblo y de nuestras aldeas, ¿no? Esa historia pues lleva también la vida y la historia de muchas mujeres de nuestras mismas generaciones, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas, y es un poco ahondar en la vida que tuvieron, ¿no? Pues desde la historia que nos cuente Mario, espero que la disfrutéis en esta noche. Y sobre todo muchísimas gracias por la asistencia y agradecerle a Mario ese detalle que tiene permanentemente con nosotras y sobre todo con el pueblo de Aracena y con las aldeas. Muchísimas gracias. Hola. Yo me voy a poner de pie porque si me siento aquí es como si estuviera escondido. Y no quiero esconderme para esto. Estoy aquí porque puedo dar esta charla, porque ellos me invitan a que la dé y porque no cobro por ella. Y no cobro por ella porque las doy. O sea, quiero decir que si cobrara seguramente no las daría. No le interesaría a nadie. En fin, voy a hablaros un poco sobre lo que yo he llamado el otro ciclo del agua. Todos en el colegio estudiamos ese ciclo del agua que cae desde las nubes, que llega a las montañas, corre a través de los ríos, llega al mar, se evapora, vuelve otra vez a las nubes, etcétera, etcétera, pasando por muchos recovecos. A veces se mete bajo tierra, a veces salen por manantiales, a veces ni siquiera llega al mar y se evapora antes. Lo que la evapora no solamente el sol, sino también el aire, es decir, que necesita de muchas cosillas para evaporarse, para que el ciclo se complete. Pero este ciclo yo creo que se complementa con otro ciclo, que es del que os voy a hablar, que es un ciclo humano del agua. Es como el agua, un elemento imprescindible para la vida del ser humano, de todos los seres vivos. Nosotros la hemos hecho llegar desde esos ríos, desde esos manantiales, desde las fuentes por las que las hemos hecho salir, hasta nuestros grifos. Eso ha completado un ciclo que de alguna forma nos ha ayudado, pero que de alguna forma no hemos sabido o no sabemos todavía aprovechar y valorar en su justa medida. Yo voy a intentar hablaros sobre cómo ese ciclo se ha producido aquí en la sierra. Voy a contaros algunas cosas, intentaré no perderme demasiado porque esto es un poco duro y complicado, pero vamos a ello. Los orígenes de todos los pueblos de la sierra se produjeron en distintas épocas, algunos en épocas romanas, otros en épocas calcolíticas, otros en épocas ya después de la conquista castellana, otros en época árabe, andalusí. El caso es que siempre que alguien ha llegado a esta tierra, siempre que alguien ha conquistado esta tierra a los que ya estaban, o ha venido a sentarse en esta tierra por encima de los que ya estaban, venía con sus caballos, con sus armas y con sus herramientas. Los caballos y las armas eran los que daban miedo, las herramientas eran los que asentaban a la gente aquí. Pero ese asentamiento no se producía nunca hasta que no llegaban las mujeres. Las mujeres son las que realmente hacen que los pueblos se anclen donde realmente está la gente. Pero para que las mujeres vinieran, quienes estaban aquí antes necesitaban encontrar el elemento imprescindible, agua.
Tierra hay en todos lados, aire hay en todos lados, pero agua no. Entonces aquí la primera población aparece en el castillo, y esa población desde el castillo, que por eso he puesto esta imagen, esa población del castillo no debería ser muy diferente a esta que se ve aquí, quitando lo que es el edificio que tenemos aquí a la derecha, pero eso imaginaos que no está. Pues esa imagen del castillo, que es la que se podría producir más o menos en el siglo XIII, requería que la gente que viviera allí se abasteciera de agua. Para ello, las mujeres que eran quienes se abastecían de agua en la época andalusí y en la otra, tenían que bajar por la ladera del castillo a buscar agua en las dos fuentes donde podían encontrarla, que además coincidía que estaban en las laderas más escarpadas y más difíciles del monte. La fuente de la Zulema, que todos conocemos, y la fuente del Concejo, que es la que está aquí debajo de la gruta. Tenían que bajar hasta ahí, llevarse el agua hacia arriba y allí utilizarla, o bien traerse el material que tenían allí para hacer con el agua, me refiero por ejemplo al tema del lavado, lavar la ropa abajo, secarla y después llevarla hacia arriba. En el siglo XIII, cuando entran aquí los castellanos, conquistan el territorio y ya tienen algo hecho, o sea, ya tienen las fuentes de las que se buscan el agua. Las fuentes no son fuentes como las que vemos ahora, son manantiales, lugares donde emana el agua, donde brota. Ellos buscan, los castellanos que llegaron aquí, buscaron un nuevo emplazamiento para el agua y encontraron una nueva fuente. Alumbraron un manantial, que es como se decía en aquellos momentos y como todavía se habla. No es hacer una fuente, sino alumbrar un manantial en la zona de la Plaza del Pilar. Ahí la cuesta era mucho más suave de descenso y las posibilidades de llegar eran mucho más fáciles. Además coincide con un momento en que al llegar ellos parece que todo se pacifica. Puede querer decir que ellos eran los que no lo tenían pacificado, pues yo qué sé, interpretar lo que os parezca. Pero la verdad es que cuando llegan ellos sí que es verdad que los andalusí se aclimatan a los que vienen y no se vuelven a producir otro tipo de luchas, salvo las incursiones de portugueses hacia esta zona o de los de esta zona hacia los portugueses, porque esto en algún tiempo también pertenecía a Portugal. En la Plaza del Pilar se asentó una nueva fuente. Esta os la voy a mostrar ahí, más grandecita. En ese momento el agua, como os decía, se recuperaba en la fuente del Concejo, que es esta, la que está debajo de la gruta, y que le hacen una especie de tipología como esta que tenemos, se llama tipología árabe, pero esta tipología no la hicieron los andalusíes, sino los castellanos cuando llegaron. Era un espacio por el que emanaba la fuente, me siento para poder verlo yo aquí y poderlos contar. Es mejor aquí. Un espacio por el que emanaba la fuente, que era ahí, y que posiblemente tuviera como una especie de cabeza allí está, una especie de cabeza de león. Llegaba a un pequeño pilar y del pilar bajaba hasta una alberca que la acumulaba. Este sistema era siempre así, por una razón muy fácil. El agua mana del pilar, de la fuente, es bebible, es potable por la gente que viene a beberla, no está tratada con cloro, pero es potable porque es natural. En el pilar pueden beber las bestias, que es el segundo grupo a quien va destinado el agua. Desde ahí pasa a las labores humanas, el lavado de este tipo de cosas, o lo que hiciera falta, y desde ahí, por un regajo que aparece por aquí y que nosotros hemos conocido en San Pedro, que era la lieva que llevaba hasta más allá del campo de fútbol, iba hacia los huertos para el riego. Junto a la fuente del Concejo, ahí está, estaba la fuente de la Zulema. Esta fuente que parece que también tiene un nombre árabe, basado en una leyenda de... Volvemos otra vez. Una mujer que es quien llora porque su padre no la deja irse con el castellano. Entonces al castellano lo mata y a ella, pues como le parece que lo de matarlo es mucha tela, la entierra con la cabeza afuera. Es tanto lo que llora que de sus lágrimas mana la fuente de la Zulema. El hombre puede morir, pero a ella le corresponde sufrir. En ese momento, el agua se transportaba de un sitio a otro, normalmente con aguadores, pero había una serie de arrieros que cargaban en sus bestias
las cántaras de agua para llevarlas a distintas zonas de la población. El pueblo desde el castillo ha ido descendiendo por la ladera de la Plaza Alta y de la cuesta Empedrá hacia la Plaza del Pilar. Evidentemente es donde está el agua, es la forma de ir creciendo. Entonces esos arrieros, de los cuales hasta mediados del siglo XX quedaron rastros, como vemos en esta foto en San Pedro, son los que se encargaban de repartir el agua. Pero no eran los únicos, había también aguahoras, no aguahores, aguahoras. Eran mujeres que se encargaban de llevar el agua a otras casas. No ya trabajaban para ellas mismas, que ya era bastante, sino trabajaban para otras casas a donde las llevaban. La gente en ese momento se abastece de 4 fuentes que hay en el pueblo. Estas 4 fuentes, os voy a indicar más o menos. Esto es el castillo, esta es la iglesia del castillo, esto es la Plaza Alta, es una de las 4 plazas del pueblo, pero ahí no había fuente. Ahora hay una, pero no la había. La siguiente plaza es la de Santo Domingo, que prácticamente, aunque aquí pone plaza, este es de unos años después, y no se consideraba plaza todavía. Era el lugar que llegaba por la corredera, desde la Plaza de la Constitución o la Plaza Alta, a la carretera de Sevilla. No la carretera, el camino de Sevilla. Aquí tampoco había fuente. Otra plaza era la de Santa Catalina, que es esta que está aquí. Tampoco había fuente. Pero sí que había fuente en la Plaza del Pilar y en la Plaza de Cantarranas, curiosamente, donde ahora no hay. En la Plaza de Cantarranas había una fuente con un pilar. Una fuente y un pilar que con los años se fue secando. Fue bajando el nivel del acuífero. Y esa fuente que estaba en Cantarrana descendió y se puso con otro pilar y con un abrevadero en el lateral de la iglesia del Carmen, en la calle de los Mesones. Desde ahí también se secó. Y ese pilar que había venido desde Cantarrana hasta la calle de los Mesones descendió hasta ponerse en la calle San Blas, frente a la papelería de Pepe Gómez. Ahí estaba el pilar. Ahí estuvo a finales del siglo XIX y duró hasta principios del siglo XX. Pero también se secó. Es curioso porque mientras en la Plaza del Pilar no se seca, esta fuente que estaba aquí va bajando y sigue secándose. Ese pilar que estaba aquí, ahora lo tenemos, no como un pilar, sino como una fuente, con una boca de león que echa agua en la calle Gustavo Bacariza. En la trasera del banco, para mí sigue siendo Banesto. Es que como yo no utilizo los bancos, pues yo qué sé, no sé cómo se llama ahora. Detrás de la cafetería, en el Arco de Frasco, yendo para la... Bueno, ya está, creo que ya lo sabéis. En fin, esas eran las fuentes que había en el pueblo. Había otras 2 fuentes que no eran plazas, que estaban en el exterior, como hemos dicho antes, la fuente de la Zulema y la fuente del Concejo. Y una fuente de la que no hablaban, porque posiblemente sus aguas no fueran demasiado buenas, o porque posiblemente no sabían encauzarlas para poder aprovecharlas hasta poco después, que es la fuente de la Albuera. En la fuente de la Albuera se hizo también una fuente al estilo árabe, como la que hemos visto en San Pedro. Sigo pasando. Cantarrana, donde había una de las fuentes, la fuente del Pilar, la fuente del Concejo. Fijaos, esta imagen es de las obras cuando en 1926 se hizo el lavadero y el abrevadero y la fuente de la Zulema. La fuente de la Albuera, que es la que os he dicho que quizás no tenía tan buenas aguas, y esta parte de San Pedro a donde os voy a llevar ahora. En el siglo XVII-XVIII, prácticamente, el abastecimiento de agua en el pueblo ya estaba casi garantizado con esas fuentes para que la gente pudiera traerlo. Pero además había otra cosa. La gente, además de ir a las fuentes por agua, sobre todo los pudientes, eran capaces de hacer pozos. Y esos pozos son estos que están aquí. Esos son todos los pozos que tenemos en Aracena. Parece mentira, hay un montón. La verdad es que la mayor parte de esos pozos son pozos no declarados, son pozos ilegales, son pozos que cogen agua de un acuífero que corresponde a todos, pero que aprovecha cada uno.
Como veis, vuelvo a situaros. Este es el castillo, esta es la Plaza Alta, este es el paseo, esta es la Plaza de Doña Elvira y este es San Pedro. Más o menos, conociendo eso, daos cuenta que los pozos forman como un círculo alrededor del castillo, por la ladera más suave. Es donde estaban las casas del pueblo. La gente que se hacía casas ahí podía hacerse pozo y aprovechaban el agua de esos pozos, fundamentalmente para beber, no para la limpieza de ropa y ese tipo de cosas, que era más complicado hacerlo con el agua de los pozos. Para eso se venían a la fuente del concejo, a la fuente de la Zulema o a la fuente de la Albuera. En estos lugares, y según nos cuenta Ana Romero Bomba, en un trabajo magnífico que hizo, que creo que no tiene publicado todavía, pero que una parte lo recoge en este magnífico libro, Fuentes y Lavaderos de la Sierra, José María Medianero, nos dice que la gente se iba a lavar a esos lugares donde había una especie de pilas que estaban en el suelo y que después veremos, os enseñaré también, pilas que estaban en el suelo. Lavaban primero la ropa blanca, pero antes de llegar a lavar, iban con una carga desde su casa hasta el sitio que era impresionante. Llevaban la ropa en unos baños bien de zinc o bien de madera, en unas paneras que se llevaban también. Llevaban pinzas para la ropa, pinzas que eran de madera. Llevaban una horquilla para poder subir y un cordel para amarrarlo de árbol a árbol y poder subirlo con la horquilla, donde poder tender la ropa. Llevaban el jabón de sosa cáustica, llevaban todo lo necesario para hacer el lavado, incluso llevaban la comida, porque se empezaba a lavar por la mañana y no se terminaba hasta por la tarde. En esos lavaderos se lavaba primero la ropa blanca y se ponía a secar. Se echaba sobre abedules, sobre romero, sobre las matas que había. Mi madre me cuenta que mi abuelo, cuando no había muchas matas, sembraba boniato, y los boniatos crean una capa de hierbas muy amplia donde se tendían las ropas. Pues esa ropa blanca se tendía ahí, y ahí se secaba mientras se lavaba la ropa de color. Cuando se terminaban con las dos, se sentaba a comer, y cuando terminaba de comer, volvía a lavar la ropa blanca, esta vez echándole un poquito de añil para blanquearla más. Este añil no se echaba en los lavaderos, porque los lavaderos se ensuciaban con el añil. Se echaban en el baño de zinc o en la panera en que traían la ropa. Y después volvían a tenderla. Y cuando estaba medio seca, imaginaos la ropa mojada todavía, cargada en la panera, con la horquilla, con los cables, con los cordeles, con el jabón, con todas las cosas, otra vez para atrás. Este era un trabajo específicamente de mujeres. Las mujeres podían hacer otras cosas que los hombres hacían, pero no creo que hubiera muchos hombres que hicieran estas cosas que hacían las mujeres. Me pongo un poco trágico con estas cosas, pero es que yo qué sé, es que me da por ahí. En San Pedro, otra de las zonas del pueblo, a donde no llegaba el agua y donde había un convento y un hospital, los hospitales entonces no eran solo para atender a los enfermos, sino también a los peregrinos. Era hospedaje y hospital. En Santo Domingo había un hospital y en ese hospital también llevaron agua a una fuente. Había un sitio, sin embargo, que se estaba convirtiendo en el centro del pueblo. Esta foto está horrible, pero es de las pocas que he visto, de las pocas que tengo, donde aparece la Plaza Alta sin la fuente todavía. En la Plaza Alta se estaba concretando el centro del pueblo, allí estaba el Cabildo, allí estaba la Iglesia Mayor, allí estaba la Plaza de la Corredera, allí estaba el mercado, allí estaba la Cilla, todo estaba alrededor de la Plaza Alta y no había agua. Es curioso que en esa zona, donde más falta hacía, no se encontrara. Fijaos, esta foto sí que se ve un poco mejor. Eso es la Plaza Alta, lo que es el Cabildo ahora mismo, sin tener delante todavía la fuente. Era plana. Hasta 1926, no hace todavía ni 100 años, no se hizo la fuente de la Plaza Alta.
En aquellos tiempos, Pascual Madoz, 1850, pasó por aquí y dijo esas fuentes que había en Aracena, esas plazas que os he contado antes. Y también contó, no solamente en Aracena, sino en las aldeas. En Carbonera había un arroyo del que se cogía agua, donde después, en 1907, se hizo este pilar. Había también una fuente. Había también una fuente en la Umbría, que cogía agua en principio del arroyo. Había también en Jabuguillo, donde más tarde se hicieron los lavaderos. Había también en Castañuelo y Corterangel. En 1867, creo que es, se hace esta fuente. Esta es la fuente que todos hemos visto, pero que pocas veces nos fijamos en ella, porque los coches pasan por ella muy ligeros. Es el Pilar de Pérez. Está en el camino de Aracena hacia Sevilla. Hacer una fuente en ese camino parece algo un poco de, bueno, ¿por qué se hace en el camino si es necesario hacerlo en el pueblo? Pues porque, primero, había mucha población dispersa y, segundo, el camino debía estar bastante transitado, como para necesitar de una fuente de este tipo. Y llegamos a 1925. En ese año aparece una mujer en Aracena. Bueno, ella había aparecido de antes. En ese año es cuando ella decidió, un par de años antes quizá, decidió dejar su dinero a sus hijas para una sola razón. Se había descubierto la gruta en 1911, se habían empezado las obras para acondicionarla. En 1914 se abrió por primera vez al público. Tenemos la satisfacción, un poco el orgullo ese de ser los primeros que abrimos una gruta pública en toda Europa. Lo primero que cobramos por entrar, quiere decir, que no sé si eso no es bueno o es malo, pero bueno, algo nos da. Pues esta mujer, Rosario Cañizares, Dolores Valladares, encarga a sus hijas que con su dinero contraten a un ingeniero, que es el mismo que hace el lavadero de la fuente del concejo, para que monte un aparataje, suba el agua desde la gruta hasta un depósito que manda construir en lo alto del castillo y que todavía está, y que desde allí el agua, por su propio peso, baje hasta varias fuentes que va a distribuir por las calles de Aracena. Las fuentes que veis en algunas calles, como en el Mato, la fuente que veis en la calle Mejía, la propia fuente que está aquí en la Plaza Alta, la fuente que está en Sagrado Corazón, la fuente que está al lado de Sagrado Corazón, por la parte de atrás, que se dan los nombres de las calles. Uno no es capaz de mantener tantas cosas a la vez. Bueno, hay unas pocas de fuentes en Aracena que se nutren del agua que esta mujer sube desde la gruta hasta el depósito y desde ahí baja. ¿Por qué la lleva esa fuente? Pues porque facilita mucho el trabajo de las mujeres del pueblo. Es una mujer que se preocupa de las otras mujeres. Ella paga, deja su dinero para que las otras mujeres tengan que trabajar mucho, mucho menos. Sus hijas escriben esto. Doña Rosa y Dolores Calonge de Cid hicieron esta fuente y la elevación y depósito de sus aguas por encargo de su madre, doña Dolores Valladares. Esto está en la fuente que hemos visto. Esta es una de las fuentes, la de la calle Mejía. Ese agua también llegó al sanatorio que se acababa de hacer en 1929 en la carretera, no era la carretera, era la parte exterior del castillo, por donde la gente bajaba a la fuente del concejo por agua. Ahí llegó el agua gratis desde la fuente del concejo, desde el depósito del castillo a la fuente de San Pedro, y estos son los lavaderos que se construyeron en el mismo año. Fijaos también, es curioso porque casi todas las obras que se hacen en Aracena las hace el marqués o su hermano. Los dos andan siempre un poco a ver quién hace más. Estos lavaderos fueron mandados construir por el excelentísimo señor don Javier Sánchez Dal y Calonge y doña Ana Marañón Lavín, marqueses de Aracena, año 1926. Curiosamente, su mujer interviene en esto, que es crear un lavadero con abrevadero en un lugar. En esos años, 1926, hay un texto que habla de que las fuentes de la Zulema y de la Albuera son una cloaca, porque consisten en unos depósitos donde lavan las mujeres sin adecuados desagües.
hasta el 17 de abril de 1926, no se hacen los lavaderos individuales para evitar contagios. Fijaos qué cosa más curiosa. Menos de 100 años, todavía no hace 100 años de que se hizo eso. En esta y en esta, eran las dos fuentes que estaban tan mal. Viendo entonces que en la Plaza del Pilar se están requiriendo obras, que se está convirtiendo en un centro del pueblo, el centro que estaba en la Plaza de la Corredera, en la Plaza Alta, va hacia abajo, hacia el centro del pueblo ahora, hacia el paseo, empiezan a entender que los animales quizás no deban beber en el pilar de la fuente del Pilar, o que si beben los animales allí, la gente tiene que coger agua de otro sitio. Entonces, en 1928, y curiosamente, a iniciativa de algunos catalanes que estaban por aquí, la fuente del grifo del paseo se hace en 1928. Y curiosamente, hasta hace muy poco tiempo ha tenido el escudo de Barcelona puesto. Ya en los años 50 hay otro interés por el agua. Ya no basta con el de la fuente o con el de la gruta para llegarlo hasta arriba, hasta el depósito, y desde allí abastecer a todas las fuentes de Aracena. Es necesario buscar manantiales subterráneos. Y entonces se hacen obras de pozo. Esta es la obra del Pozo de la Julianita. Detrás del Colegio de la Julianita se hizo uno de los pozos. En ese pozo, mientras hacían las obras, hubo un accidente y murieron 2 personas. En 1959, al 62 más o menos, se inician las obras también de construcción del pantano de Aracena, porque embalsar agua parece otra forma también de facilitar el que todas las personas y todas las casas tengan una garantía de agua, aunque ese pantano realmente a nosotros nos sirvió de poco, fue para Sevilla, para quien se hizo. Hablo de 1956 ya. El agua va desde los depósitos hasta el castillo. En 1935 se había quitado la baranda que rodeaba a la Plaza del Pilar, porque ya los animales no iban por allí, ya las personas podían beber aquí. Desde ese momento quizá el grifo empezó a dejar de tener función. Ahora mismo prácticamente es un adorno que casi estorba, porque los niños se meten, juegan en él y lo que hacen es mojarse. ¡Qué bien! ¿Por qué no lo dejamos? Empiezan a hacerse otro tipo de obras con agua, como el Parque de Aracena, que se hizo en 1941 y no se abrió hasta 1947. Yo me imagino también un poco la mentalidad de la persona que hizo el parque, a quien se le ocurrió. En un pueblo que está en medio del campo, diréis, como todo, vale, pero este está más en medio del campo, hay más campo a nuestro alrededor. En este pueblo que tenemos verde por todos lados, arbolea por todos lados, ¿a quién se le ocurre hacer un parque en las afueras? Porque si lo hace en medio del pueblo, tú dices, bueno, está bien, un pulmón, un sitio para respirar. No, hacen un parque en las afueras, en 1941. En 1947 lo han terminado. Y entonces lo abren, pero se dan cuenta de que necesitan algo importante en un parque, agua. Y entonces ponen esa fuente. Al parque se le pone el nombre de Benito Arias Montano. Esa es la fuente del parque, puesta en 1943. En ese momento, el busto que se pone en homenaje a Benito Arias Montano es un busto que Eugenio Hermoso, un paisano suyo, que venía desde Fregenal de la Sierra, había hecho para él y hacerle un homenaje poniendo un busto suyo en Alájar. Pero le pidieron que lo triplicara. Hizo 3 réplicas del busto, una en Alájar, otra en Aracena y otra en Fregenal, donde nació Benito Arias Montano, donde vivió y donde creó su cátedra de la dignidad. Así que curiosamente tenemos muchas cosas. Después de eso ya el agua se utiliza para más cosas. Las mujeres ya lo tienen en casa, ya ha empezado a entrar en las casas el agua. ¿Cómo ha empezado a entrar en las casas el agua? Pues desde 1960, en el año 59 y 60, empieza a hacerse unas acometidas de agua corriente que procede de los pozos que decimos, para que la gente pueda tomar agua desde ahí. El alcalde en ese momento es Victorino Horcajo. Victorino Horcajo decide que la gente que quiera tomar agua tiene que poner la toma cuando están haciendo la zanja. Eso costaría entre 600 y 800 euros, depende de la cercanía o lejanía de la casa a la red de agua.
Pero si no lo hacían, después no podrían hacerlo, porque se tapaba la zanja y costaba mucho abrir las calles para eso. El dinero público era muy valorado en ese momento, porque no había demasiado, estamos en posguerra. En esos años 60 la gente empieza a tomar agua y las casas tienen por primera vez agua dentro, pero la tienen de dos formas. En un grifo que se pone detrás de la puerta de entrada. Ahí se llenan los cubos, ahí se llenan los baños, ahí se llena todo lo que haga falta. En las casas más pudientes ponen dos grifos, uno detrás de la puerta y otro en el corral, porque en el corral se puede coger agua para echarla en los sanitarios que estaban fuera de las casas. Curiosamente, llevar el agua a las casas y empezar el alcantarillado de las calles del pueblo en los años 60 supone una remodelación y un avance tremendo. Un alcantarillado y una toma de agua que no se termina hasta los años 80, e incluso creo que a principios de los 90. Todavía creo que Paco tuvo que hacer alguno de los alcantarillados, Paco Ribosque como alcalde. E incluso las acometidas de agua se hicieron también en ese momento en zonas del pueblo en las que no se había hecho. Hay una línea que marca realmente los sitios por donde se fue haciendo al principio, las zonas más céntricas, las zonas más turísticas y después en los barrios un poco más alejados. Pero poco a poco fue llegando a todas partes. Esa misma instalación de agua, precisamente ya en los años 90, el final de los 80 y los años 90, se hace también en las aldeas. En todas las aldeas los colectores que recogen el agua se ensanchan, se agrandan para que puedan coger más agua porque ya las casas tienen agua corriente y se aleja la cloaca, el lugar donde se echa el atanor, donde vierte las aguas, de los pueblos y de las aldeas para que el olor no llegue a las casas. Eso se hace en los años 90. Estamos hablando 25, 30 años atrás. Hasta entonces no hemos tenido ese lugar. Una vez que tenemos agua en todas las casas, podemos hacer cosas como esta. Fuentes que desentonan con todo el entorno, como la de la Plaza Doña Elvira, transformar un lavadero con obras nuevas, hacer una fuente en el entorno del castillo donde nunca hubo, hacer una fuente fantástica y modernista como la del cubo de la Gran Vía, o cambiar este entorno de San Pedro por este, a partir de 1986 en que se hacen las obras del Museo de Arte Contemporáneo Andalucía. También se rehabilitan norias que ya no se utilizaban y que de alguna forma nos retraen a en qué se utilizaba el agua en otros momentos, no solamente para lavar, para beber, para acondicionar las cosas, sino también para actividades de sacar agua y para los riegos, para almacenar, para tener en los pozos. Se hacen fuentes como esta, la fuente del Niño Meón, que la hemos llamado aquí siempre, y que son tan bonitas, pero que no tienen agua. El haber hecho esas cosas no puede hacernos olvidar que durante mucho tiempo el agua corría por las calles como esta calle de Galaroza, por una lieva que no estaba en los laterales, sino en el centro de la calle. Entonces las calles eran para la gente, no para los coches. Entonces, como la gente podía andar por los lados, el agua se dirigía hacia el centro. Y en el centro se ponían pilas para que la gente pudiera lavar en el suelo, en las calles, con el agua que la lluvia nos traía. Gente como esta, que era capaz de lavar en algún charco, en algún pilar de la calle. El agua que emanaba con abundancia en lugares como este, la fuente de la Albuera, se recogía en fuentes como esta, con cubos y con cántaros. Se llevaba de esta forma, como ocurre en Aroche. Estas eran las aguahoras, recogiendo agua para llevarla a las casas. Se llevaba pozos camineros como este, que estaban en el camino, que se protegían de esa manera para que los pájaros no se cagaran dentro, se cerraban para que los animales no se ahogaran y los caminantes iban pudiendo coger agua de ellos. Se llevaba fuentes en los pueblos como esta. Nos permitía hacer obras de acondicionamiento en otras fuentes, cambiándolas de sitio, cambiando el entorno, como en este. O transformar un lugar como este, el Arco de Frasco, por este, donde hemos puesto una fuente con un león, esa fuente que vino desde Cantarrana, pasando a la trasera de la calle Mesones, o a la calle Mesones, y desde allí a la calle San Blas, y después a este punto. Un lugar que ha motivado a artistas como José María Franco, que pintó este cuadro
en esa parte, o acondicionar entornos que ya no nos sirven y que se convirtieron en una cloaca por no saber cuidarlo, como la fuente de la Zulema. Pues con esto quiero deciros que el llevar el agua desde la fuente hasta los grifos cambió mucho la vida de muchas mujeres y con ella la vida de mucha gente del pueblo. Os quiero decir otra cosa. Cuando se instala el agua en las casas no tienen baños, tienen los usillos esos de los corrales que os dije antes. En algunas ponían un grifo fuera para poder llevar el agua y limpiarlo antes. Pero llega un momento en que alguien empieza a decidir que quiere tener un cuarto de baño en casa. Eso ocurre en los años 70. Aunque algunas casas nuevas que se habían hecho a finales de los 60 ya empezaban a tenerlo, los primeros cuartos de baño que se hacen en las casas de Aracena los hacen las mujeres viudas. Cuando el hombre dispone del dinero, la higiene no es una prioridad. Cuando él muere y ella se queda con el dinero, su prioridad es hacer un cuarto de baño. Es curioso que el trabajo que hacían las mujeres poco a poco han ido cambiándolo. Los hombres no lo hemos hecho. Las tareas que a ellas les correspondía hacer en lugares donde, bueno, evidentemente no eran tan higiénicos, son ellas las que deciden cambiarlo. A partir de los años 70 ya es rara la casa que no tiene un baño, las casas nuevas que se hacen con baño, todos los acondicionamientos de agua, de toma de agua, se hacen en condiciones y ya no son para las mujeres, por suerte, ya son para todos. Lo que sí que es conveniente que sepamos esto, que el agua no es gratis, que el agua no la tenemos por capricho, que el agua no está a nuestro alcance porque queremos, que cuando abrimos un grifo se está produciendo un milagro, que cuando lo cerramos estamos contribuyendo a que el milagro se produzca, que cuando bebemos agua en casa, cuando nos duchamos, cuando tiramos de la cisterna del váter o cuando podemos llenar una botella o una olla para hacer cualquier tipo de comida, lo que está pasando es un milagro, es un ciclo del agua que no nos han contado en el colegio, pero que forma parte de nuestra historia. Gracias a todos, gracias por permitirme que os cuente esto, gracias por prestar atención y espero que os haya servido de algo.